Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Mis agradecimientos sinceros para los panelistas de la Escuela Sabática. Muchas gracias por estas opiniones muy concretas y acertadas respecto, ¿no es cierto?, de este tema tan importante que se trató. También queremos, por supuesto, saludar y agradecer por esta hermosa parte especial a nuestra hermana Amelia Pincheira. Dios te bendiga y Dios te colme, ¿no es cierto?, de dones. Queridos hermanos, queridos amigos, también quiero invitarlos a orar en esta mañana de sábado para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos ayudas en nuestra vida cristiana. Queremos suplicar la unción de tu Santo Espíritu para el ejercicio de cualquier actividad que nosotros hagamos en nuestra vida. Queremos que tú nos guíes, queremos que tú estés con nosotros en nuestra vida. Bendice tu iglesia, bendice también las personas que en este momento están padeciendo de algún problema o padeciendo de persecución por ser fiel a ti. Rogamos que tú estés con nosotros en este momento. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, hay un texto que me llama mucho la atención y está ahí en Isaías 61.1. Isaías 61.1, si tienen su Biblia, búsquenlo, ¿no es cierto? También está siendo proyectado en este momento. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Nosotros sabemos que esta profecía se cumplió, ¿cierto?, en Jesucristo. De hecho, él mismo, cuando se levanta en Nazaret, en la sinagoga, en un día de reposo, abre, ¿no es cierto?, los libros, o en este caso los rollos, y comienza a leer. Y el texto es prácticamente el mismo porque está citando, ¿no es cierto?, a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, a Isaías. Y está diciendo prácticamente lo mismo. Bueno, hubo una gran conmoción, ¿no es cierto?, porque las personas que lo estaban mirando estaban viendo que ¿no es cierto?, este texto, en definitiva, era el cumplimiento para el Mesías. Y a este que ellos conocían se estaba autoproclamando de una u otra manera como el Mesías. ¿Saben qué? Fíjense que si nosotros hacemos un ejercicio respecto de este versículo, cuando el Señor envía a Jesús, ¿no es cierto?, me ha enviado, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y Lucas 4:18 agrega también, ¿no es cierto?, vista a los ciegos, es decir, una visión distinta, ¿cierto? Hay alguien que pudiese estar en tinieblas y Jesús es enviado, ¿no es cierto?, a que estas personas puedan ver, ¿cierto? Y sabemos que por el ministerio de Jesús no solamente Él predicó la palabra con denuedo para descorrer ese velo, ¿no es cierto?, del error, sino que también materialmente y milagrosamente dio vista a los ciegos. Ahora, cada vez, ¿no es cierto?, si usted nota, ¿no es cierto?, cómo comienza este versículo, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Noten lo siguiente, que antes de cualquier acto de bondad espiritual, material, ¿no es cierto?, el más grande declara algo sustancioso y clave para la vida espiritual del pueblo de Dios del tiempo del fin. Él dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. La cabeza del pueblo de Dios señala que en su ministerio obra, pues el Espíritu Santo está sobre él. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo hago una pregunta: ¿cómo obramos en el nombre de Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo cuando queremos obrar en el nombre de Él? ¿Será, mis queridos hermanos, que estamos revestidos del Espíritu Santo para llevar a efecto, ¿no es cierto?, esta obra de predicación? ¿Pedimos el Espíritu Santo para hacer esta obra? Nos estamos juntando, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos de la iglesia
en grupos de oración para pedir el Espíritu Santo? Ruego a Dios, ¿no es cierto?, que no estemos en esta situación que le pasó, ¿no es cierto?, a estos hombres en Hechos 19:2, cuando les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Será, mis queridos hermanos, ¿no es cierto?, que aún con el conocimiento actual que tenemos como pueblo adventista, estamos en la segunda parte de este versículo, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Será, mis queridos hermanos, que nos falta predicar más acerca del Espíritu Santo, enseñar más acerca del Espíritu Santo, que de acuerdo al tiempo que nos ha tocado vivir al día de hoy, ¿no es cierto?, nosotros como verbo rector de nuestra vida cristiana, debiera ser mentado en nuestros labios, en nuestra enseñanza, que debemos clamar por el Espíritu Santo para que la profecía se cumpla en este tiempo? Fíjense, mis queridos hermanos, que nosotros predicamos acerca de los 10 mandamientos, predicamos acerca de la fe de Jesús. Y fíjense que para que nosotros podamos tener esa fe, ¿no es cierto?, que tuvo Jesús, debemos necesariamente ser ungidos por el Espíritu Santo. De lo contrario, es prácticamente imposible que nuestra obra pueda tener un efecto real en las personas. Fíjense lo que digo, es casi imposible que nosotros podamos tener un efecto real en las personas si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Es decir, nosotros debemos clamar por el Espíritu. Fíjese que cuando estaba Elías, ¿no es cierto?, con Eliseo, y Eliseo, ¿no es cierto?, está con su profesor, con su maestro, con el profeta titular, ¿no es cierto?, le dice, bueno, si es que yo me voy, ¿no es cierto?, ¿qué me quieres pedir?, ¿no es cierto? Yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. Podría haberle pedido cualquier cosa, ¿no es cierto? Podría haberle pedido tierras, podría haberle poder, sabiduría. Pero este hombre, ¿no es cierto?, Eliseo, inteligentemente pidió algo que era necesario para su época, una doble porción del Espíritu Santo. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, nosotros que estamos inmersos en esta profecía, que estamos en la última parte, ¿no es cierto?, de esa imagen que vio Daniel, ¿no es cierto?, donde ya no existen más profecías de tiempo, no hay más profecías de tiempo, no existen más, ¿no es cierto?, estamos en la última parte y pareciera ser, ¿no es cierto?, que estamos, como dice la parábola de las 10 vírgenes, durmiendo. Pareciera ser que eso es así. Pareciera ser, ¿no es cierto?, de que cuando queremos hacer nuestras obras, pareciera ser que dejamos al Espíritu de Dios a un lado y queremos hacer nosotros la obra. Fíjese que cada vez que Jesús, cuando quiere dar algo importante o quiere enseñarnos algo, nos dice que Él está dispuesto a dar el Espíritu Santo. ¿Pero a quién? ¿A quién está dispuesto a dar el Espíritu Santo? A quienes se lo pidan. A quienes se lo pidan. Mire, vamos ahí a Lucas 11:13. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos, es decir, así somos nosotros, malos, así lo dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Y termina ahí el versículo o no termina ahí? Dice, a los que se lo pidan. Es decir, respetuoso del ejercicio de nuestra libertad. Ustedes son mis hijos, ¿no es cierto? Y los hijos piden cosas. Los que somos padres sabemos que los hijos piden cosas, ¿no es cierto? Usted siempre estará dispuesto, como dice el versículo, a darle una buena dádiva. Así es el ejemplo de Jesús y nos dice qué cosa. Si tú le pides al Padre Celestial algo importante, Él está dispuesto a darte ¿qué? A Él mismo, a darte a sí mismo, es decir, a revestirte de Él en tu persona, es decir, el Espíritu Santo. Cuando Jesús se refiere a algo importante, se refiere al Espíritu Santo, no a otra cosa. Lo demás, fíjese que es añadido. Lo demás es añadido. Muchas veces los seres humanos del siglo XXI siempre andamos buscando la añadidura. Siempre buscamos las añadiduras. Queremos quizás una cosa, queremos otra, pero no nos centramos en lo que debe ser nuestro foco, ¿no es cierto?, para el cristiano del siglo XXI, para el cristiano de la profecía.
Eso somos nosotros, ese es el pueblo, ¿no es cierto? Estamos llamados a completar una obra en el mundo, mis queridos hermanos. No con ejército ni con fuerza, porque somos un pueblo pequeño, pero sí con mi espíritu, dice el Señor. Pero ¿a quién se lo va a dar? ¿No es cierto? No, si no importa, porque la profecía se va a cumplir igual. Sí, se va a cumplir igual, pero ¿se irá a cumplir con usted y conmigo? Fíjate, mi querido hermano, que nosotros debemos clamar. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 6:33. Dice, más buscad, y este es un versículo básico, que nosotros lo sabemos, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Desgraciadamente, pareciera ser que los cristianos, ¿no es cierto?, nosotros mismos, muchas veces andamos más por la añadidura que por lo principal. Y lo principal que es el reino de Dios, buscar el Espíritu de Dios. Si lo buscareis como a tesoros, dice el escritor bíblico, qué bien nos iría en nuestra vida cristiana. Fíjense que respecto a esto, nosotros, tú y yo, no podemos apurar, ¿no es cierto?, al Señor. El Señor no conoce ni demora ni premura. La abundancia del Espíritu Santo, Él sabe cuándo la dará. Pero a quienes se lo pidan, a quienes se lo pidan. Fíjese que al que no se lo pida, no se lo va a dar. Entonces, es maravilloso que nosotros que estamos inmersos, ¿cierto?, en la profecía, que somos el pueblo de Dios, debemos clamar por Él. Fíjense que lo que dice acá, Mensajes Selectos, tomo 1, página 446, dice de esta forma, no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. Eso podríamos pensar en el evento de que la profecía se va a cumplir igual nomás, ¿no es cierto? Dice, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Es decir, indefectiblemente el hombre, mis queridos hermanos, como lo sabemos, es un colaborador directo con Dios. Los esfuerzos del hombre solo no son nada sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo significa la victoria. Fíjense, mis queridos hermanos, significa la victoria. Cuando una persona, mis queridos hermanos, está revestido del Espíritu Santo, se nota. Fíjate que sí se nota. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, Dios está dispuesto a darte el Espíritu Santo cuando tú se lo pidas. Y fíjate que esto es importante, mis queridos hermanos, porque el enemigo de Dios está confiado en que tú no pedirás el Espíritu Santo, porque tu oración, tu vida, el foco de tu vida está en la añadidura. Está en la añadidura, pero no en el foco principal. El foco principal es que tú y yo, al día de hoy, pidamos el Espíritu de Dios. Para que Él sabrá, ¿no es cierto? Él sabrá porque Él siempre sabe qué hacer. Si vas a hacer milagros, si vas a ser un gran predicador, si vas a ser un gran maestro, ¿no es cierto? Si vas a ser un nuevo profeta, ¿no es cierto? Como dice Joel 2:28, si verás visiones, no lo sabemos. Pero sí debemos rogar, ¿no es cierto?, para estar en manos de Él, ¿no es cierto? Para que Él haga, para que Él obre, ¿no es cierto?, en nuestro corazón. Fíjate que cuando llega el final de la existencia del hombre, Dios quiere que tú y yo estemos revestidos del Espíritu Santo. Manifiestas, dice, son las obras, o manifiesto es el fruto del Espíritu. Cuando dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice, más el fruto del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es templanza, es mansedumbre. Y dice, contra estas cosas no podría existir o no hay ley. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, indefectiblemente hay un cambio drástico. ¿Por qué? Porque esas obras, ¿no es cierto?, que eran antes en tu vida, ¿no es cierto?, o dentro de nuestro caminar cristiano que a veces puede cojear un poco, nosotros vamos tomando decisiones para vida eterna. Decisiones de amor, decisiones de gozo, de paz, de paciencia, porque eso también se decide, mis queridos hermanos. Usted decide tener paciencia,
usted decide ser benigno, usted decide ser bueno o tener fe. Usted decide ser manso o tener templanza. Dios no va a violentar, ¿no es cierto?, tu voluntad, pero sí debemos clamar para que el Espíritu de Dios haga una obra transformadora en mi corazón, y eso sí que se va a notar. Fíjate que cuando Él reúne, ¿no es cierto?, y así decíamos hace unos minutos, cuando Él reúne en definitiva al mundo entero en este juicio, ¿no es cierto?, señala y dice, mire, venid, dice, venid benditos de mi Padre, preparados, ¿no es cierto?, preparado el reino para ustedes. Y menciona algunas cosas. Mira, si tú me acompañas ahí en el capítulo 25 del libro de Mateo, finalmente Jesús resume en la vida de los seres humanos lo siguiente. Si vamos del 34 y siguientes, dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, diciendo, y aquí quiero detenerme un momento, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los justos? Fíjese que lo que a mí me llama mucho la atención del 37 y siguientes es que ellos no se habían dado ni siquiera cuenta, ¿cierto?, de cómo andaban en la vida. Fíjate, mira, dice, y le hacen una pregunta. Señor, le dice, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo lo hicimos eso? ¿Dónde te vimos? ¿Dónde estabas? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pareciera ser que no quedara muy claro aquí, pero continúa el texto. Y el 41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese que nunca estuvo preparado para el hombre, solamente para el diablo y sus ángeles, porque tuvo hambre, ¿no es cierto?, y me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me... ¿Saben de qué habla acá, mis queridos hermanos? De la indolencia del cristiano, de la indolencia. Es decir, al cristiano del siglo XXI le da exactamente lo mismo que estén muriendo 20.000 a su lado y 20.000 a su lado izquierdo o derecho. Nunca lo vimos, nunca lo vieron. Entonces también a ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Fíjate que llama poderosamente la atención, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús se identifique, ¿no es cierto?, con estos más pequeñitos de la sociedad. Es decir, el que quizás no tuvo oportunidades, tuvo que delinquir, preso. Le tocó nacer, ¿no es cierto?, en una familia que no tenía relaciones, que no tenía posibilidades, que no tenía educación, ¿cierto?, y fue pobre toda su vida. Errante, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas tenemos que vienen a nuestro país, ¿no es cierto?, necesitando una oportunidad? He visto en esta iglesia, ¿no es cierto?, ejemplos maravillosos de cómo gente viene de otros países y los acogen en sus casas, ¿cierto? Eso es maravilloso. Eso es obra del Espíritu de Dios en la obra del hombre. Y fíjate que llama la atención porque estas personas, cuando hicieron todas estas cosas que Jesús les dice, ¿no es cierto?, el rey, no se habían dado cuenta de que las habían hecho. ¿Por qué? Esto es un ejemplo para los que manejan, ¿no es cierto?, un vehículo X de cambio mecánico, ¿no es cierto? Usted, ¿no es cierto?, cuando va pasando el cambio de primera a segunda,
¿cierto? Quizás al principio lo va pensando, pero cuando ya lleva 20 años conduciendo, ¿no es cierto? Eso es mecánico, ¿no es cierto? Usted ni siquiera se da cuenta, no mira la palanca de cambio, ¿no es cierto? Solamente lo hace. Es su estilo de vida, es su día a día. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere, ¿no es cierto?, que desde un punto de vista del día a día, ¿no es cierto?, podamos ser revestidos con el Espíritu Santo para que Él tenga esta obra en nosotros, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. En este día a día, en este caminar cristiano, el Espíritu Santo vendrá. ¿Por qué? Porque lo queremos cada día en nuestra vida. Usted hace esfuerzos decididos para que así sea y debe hacerlo, pero como pueblo debemos hacerlo también. Debemos juntarnos, debemos hacer grupos, ¿no es cierto? Debemos clamar por el Espíritu de Dios porque tenemos una misión. Es decir, hay una misión corporativa, pero que de una otra manera, de manera, ¿no es cierto?, muy paradójica, ¿no es cierto?, es individual también. El Espíritu Santo no vendrá, ¿no es cierto?, por masas, ¿no es cierto?, sino que se va a revelar en cada una de las personas que se lo pidan al Señor. Eso está escrito, mis queridos hermanos. Nosotros de todo corazón, ¿no es cierto?, si no sabemos, como dice ahí en Hechos 19, ni siquiera hemos sabido que existe el Espíritu Santo, tenemos una obligación, ¿no es cierto?, de interiorizarnos en su palabra, de que esa es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios en el siglo XXI. Que Dios te bendiga y que nos pueda Él enseñar que debemos pedir por lo más importante, porque todo lo demás será añadido. Fíjate en qué importante eso que dice el Señor Jesús. Preocúpate primero por el reino de Dios y todo lo demás será añadido. No te preocupes por las añadiduras, preocúpate por el foco principal. Preocúpate de que el Espíritu de Dios, Dios mismo, está en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Queridos hermanos, después de esta reflexión quiero, por supuesto, invitarlos a orar. Querido Padre, gracias porque nos das la oportunidad de ser el pueblo que debe llevar un mensaje al mundo. Te ruego que en nuestro día a día podamos clamar por tu Santo Espíritu. Te ruego que como pueblo, unidos, clamemos por tu Santo Espíritu para que seamos protagonistas del cumplimiento de la profecía. ¿Cómo será? No sabemos. ¿Qué dones especiales adicionales querrás tú dar a tu pueblo? Está escrito cuáles serán. ¿De quién? No sabemos, pero sí debemos estar dispuestos para ti. Ayúdanos que así sea. Ayúdanos en los detalles, en el día a día, en el cómo tratamos, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo, cómo tratamos a las personas. Te ruego estés con nosotros. Muchas gracias. Por Jesús. Amén.